The Law Office of González and Associates presenta La Solución con el abogado Neil González. Muy buenos días, bienvenido una vez más. Es verdad que en vivo es todo pasa. El doctor Leo Bueno está aquí con nosotros y entonces se le olvidó poner el micrófono. El micrófono. Entonces estaba brincando así al principio, buscándolo. Eso es por estar hablando bobería. Sí, muy buenas tardes. Volvemos, muy buenas tardes. Una vez más aquí en La Solución. Como ven, estamos en vivo, estamos en directo y en colores. Sí. Y entonces, y pronto en High Definition. High Definition, ya vienen gente bien. Ya vienen gente bien. Mucho maquillaje porque se ven los poros, entonces. Se ve hasta el pensamiento. High Definition. Hoy, conmigo está aquí a mi izquierda está el señor Iván Van. Y a mi derecha el doctor Leo Bueno, que todos los miércoles está con nosotros. Él es un abogado que se concentra en la área de consumidor, la ley de consumidor, de colección, de la ley del Fair Credit Reporting Act. De crédito. De crédito. Y uno nuevo que vamos a hablar, de algo nuevo que él trajo, y eso es lo que estábamos hablando antes de empezar, y por eso el micrófono no se lo puso. Se hace tan interesante el tema y tiene tantas cosas que por eso nos distrajimos un poquitito y hacía falta el micrófono. Pero lo importante ahora es compartir el tema con ustedes, amigos televidentes. Por eso el número telefónico que aparece en su pantalla va a ser muy importante para que ustedes llamen y pregunten al invitado de hoy, de nuestro abogado Neil González, el abogado Leo Bueno. 786-924-0999. Estamos en vivo y en directo total. Mejor prueba que la del micrófono no hay. Y estamos a 29 de junio. Hoy es miércoles 29 de junio del año 2011. Ya se acabó junio. Dice 28. Se acabó el sexto mes. Se acabó quien te quería. Ya vamos a entrar al séptimo, que es julio. Así que bueno, en vivo y en directo para preguntar acerca de un tema muy, pero muy importante, muy interesante. Y tiene que ver con los cheques sin fondos, o esos cheques que rebotan. Así que si de repente usted ha pasado por eso, o cree que va a pasar, o conoce gente que ha pasado o está pasando por situaciones como esas, muy importante que llamen y pregunten a nuestro abogado Leo Bueno. Así que, abogado Leo Bueno, comencemos ya poniendo en contexto el tema y de qué se trata más o menos esto. Tantas cosas alrededor de eso, ¿no? Que el que haga un cheque sin fondos, no sé cuál le pasa, le cobran 2 veces, 3, 4, 5 veces, que no está bien, que es ilegal, que se mete en problemas, bueno, tantas cosas que podemos dilucidar hoy. Bueno, empecemos por la idea de que cuando uno da un cheque, el que recibe el cheque tiene la intención de ser pagado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces un cheque rebota. No sé si es la manera que dicen ustedes es el término en Colombia, popular. No es sí, rebotó. Rebotó, brincó, está hecho saltó. por la compañía de goma Goodyear. Bueno, la idea es que una persona o una entidad, bueno, vamos a hablar de consumidores. Un consumidor da un cheque, vamos a decir, a una entidad y ese cheque rebota. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué problemas, como acabas de insinuar tú, puede traer el hecho de que un cheque ha rebotado? Bueno, vamos a hablar de dos situaciones muy diferentes. Una es cuando un cheque rebota a propósito. O sea, yo hago una transacción contigo, Iván, te doy un cheque, pero quizás tú no me diste los servicios que acordamos y yo le digo a mi banco, no pague ese cheque. Eso es lo que llaman un stop payment aquí en inglés, ¿no? Un stop payment, ¿ok? El stop payment no es el que le puede traer problemas, el cual vamos a hablar ahora, ¿ok? Ok. Y yo quiero diferenciar esa situación donde una persona conscientemente le dice a su banco, sí, hay dinero en mi cuenta, pero yo no quiero que pagues, ¿ok? Ese no es el tema de hoy. Ese tiene... es otro escenario. Sí, es otra situación que, como te digo, no vamos a hablar de esa hoy, ¿ok? El más pertinente a la ley de consumidor es cuando un consumidor da un cheque que rebota por no tener fondos en su cuenta. O sea, fondos insuficientes, como se dice también técnicamente, ¿no? Bueno, y ya que estamos en esto, vamos a hablar de un tercer escenario, que es cuando la persona da un cheque sabiendo que no tiene fondos. Dar un cheque sabiendo que no tiene fondos es básicamente es un crimen. ¿Okay? Así que, por favor, televidentes,
si usted no tiene plata en su cuenta, no de cheque sin fondo, porque se expone a la ley criminal, o sea, técnicamente usted puede terminar en la cárcel por hacer eso. Así que no vamos a hablar de ese escenario tampoco. El que vamos a hablar es que la persona de buena fe da un cheque y por muchas razones, por ejemplo, que alguien le ha robado la identidad y le ha sacado plata de su cuenta, usted no calculó bien sus balances, alguien le dio un cheque a usted que no ha aclarado, o sea, que usted deposita. No se ha hecho la transferencia. No, o que alguien le pagó a usted con un cheque, usted puso ese cheque, giró en contra de ese dinero, confiado en que iba a tener fondo y no tenía fondo ese cheque, lo devolvieron, ahora usted ya no tiene ese dinero. Claro. En esa situación usted ha dado un cheque que rebotó y se expone a diferentes penalidades civiles. A la entidad a quien usted le ha dado ese cheque tiene el derecho bajo la ley del estado de la Florida de demandarle a usted que pague ese cheque en 30 días y que pague una cantidad extra, que puede ser hasta el 5%, creo que son 5% o $35. Los famosos fees. O sea de los fees. O sea, esto no hay que ser un banco. No sé, si Iván, yo te doy un cheque a ti que rebote, tú me dices por escrito. El deber es por escrito. Me tienes que pedir por escrito. Leo, el cheque rebotó, el cheque es el número tal, me debes este dinero, me lo tienes que pagar en 30 días, más $35. Si no me lo pagas, entonces te expones a que me tengas que pagar, si yo te demando, 3 veces más la cantidad del cheque, o sea, son 4 veces la cantidad del cheque, más mis honorarios, o sea, tus honorarios, y puede ser a través del proceso de corte. Así que ese chequecito de $25, $35, se puede convertir en cientos y hasta miles de dólares si uno lo pelea. Por ejemplo, si tú entonces tienes que contratar un abogado, y yo peleo en contra tuya y yo pierdo, el juez entonces puede otorgarme tus honorarios razonables, que pueden ser, como sabemos, Neil, en el caso de seguros y en otros contextos, puede ser mucho más que la cantidad. La cantidad del cheque, claro. Sí. Ahora, ¿cómo llevamos esto al contexto de la ley del consumidor? Desafortunadamente, o afortunadamente, no sé cómo uno lo vea, hay entidades que cuando reciben un cheque sin fondo le pasan el cheque a unos cobradores o le venden los cheques y le venden esos derechos. ¿Son los mismos de collection? ¿O no? Efectivamente. O sea, una cobranza o un collection de cheques que han rebotado se rige bajo la ley de cobranzas federales, de las cuales hemos hablado acá hace ya varias semanas. Entonces, ¿qué es lo que de vez en cuando vemos en este contexto? Una de las cosas que vemos es que esa entidad, a veces que le trata de cobrar, le cobra más de $35. ¿Okay? Esa la hemos visto. También otra que vemos es que si usted, por ejemplo, le paga la plata que le debe o en un money order o como sea a la entidad a quien usted le dio el cheque sin fondo, la entidad que cobra a veces le sigue molestando a pesar de que usted ya ha pagado. Arregló con el original. Efectivamente. Y eso es relativamente común. Entonces, otra cosa que pasa es que, y eso es algo que yo creo que es bien triste, es que esas entidades que tratan de cobrar los cheques sin fondo, o quizás la entidad a quien usted le dio el cheque sin fondo, va a la oficina de la fiscalía, que tiene una división que se llama Worthless Checks. ¿Y qué hacen? Entonces la fiscalía le empieza a amenazar a usted con un proceso criminal por haber dado un cheque sin fondo. Aunque yo lo he visto donde ha sido también porque hubo un stop payment, ¿no? Y lo más interesante de esto es que las cartas que le llegan a usted amenazándole tienen el sellito de la fiscalía, ¿verdad? Dice que es la Fiscalía del Estado de la Florida, pero nosotros sabemos que es una compañía que provee esos servicios por detrás a la Fiscalía. Relativamente legal, ha habido bastante litigio ha habido bastante litigio en este giro, pero hay que protegerse porque técnicamente uno se expone a penalidades criminales. Ahora, lo que sí quisiera
hacer hincapié sobre es que hay que cerciorarse, por ejemplo, que cuando usted le están cobrando un cheque por un cheque que usted ha dado que ha rebotado, tiene que cerciorarse que el cobrador se ajuste a la ley de cobranzas. Nada más, o sea, ellos tienen ciertos derechos, pero usted también tiene ciertos derechos. Aún a pesar de estar, lo que hemos dicho desde siempre, abogado, y lo que nos ha enseñado usted, a pesar de que de repente uno tenga una equivocación, un error, sea culpable de algo, existen derechos. Seguro, y todas estas cosas están rendidas por los derechos de uno al otro, el consumidor contra el coleccionista, el consumidor contra el acreedor, o viceversa, y cada uno tiene derechos y obligaciones también, como en todo, hay obligaciones de todo, en todas las partes, en ambas partes. El problema de esto es que el negocio de cobranza es un negocio, y vamos a traerlo a ese contexto. Leo acaba de decir que pueda que ese cheque sin fondo, era de $100 y yo vaya a un cobrador y digo, yo te lo vendo por 50, dame 50, si tú cobras los 100 son tuyos, es tu ganancia. En otras palabras, este cobrador que está atrás de usted por el cheque ese para que le pague, ya le está ganando. En otras palabras, ya él está en una posición que está buscando ganancia. Él no está representando al dueño del cheque, él se está representando él mismo. Cambia entonces como diría, de la manera de que usted tiene que mirar las condiciones. Esta persona está buscando su bienestar, claro, y beneficio en ese momento. Y hay muchos momentos de esto, que en las tarjetas de crédito hay las ventas, y hay muchas ventas. Y el problema de que hay muchas ventas es este. Usted le debe a Visa, pero Visa se lo vendió a coleccionista A. Visa reportó, coleccionista A reportó. Coleccionista A no pudo hacer nada, se lo vendió al B. Coleccionista B reportó. ¿Ya? La misma deuda tiene 3 reportes. Tres malas reportes en el crédito. Okay. Ya tiene 3 malas en el crédito y es la misma deuda. Claro, pareciera que fueran 3 deudas sí, diferentes cuando es una sola. Obviamente, y yo que me he entrenado a leer el reporte de crédito a veces, miro así y digo, Dios mío, este hombre tiene 16 tarjetas de crédito y además no tenía una o 2. Y de verdad confunde. Me has dado la idea de hablar de 2 puntos relacionados a esto. Uno es que si usted desafortunadamente ha dado un cheque que ha rebotado por cualquier razón, olvídese de la razón, es importante que vaya a su banco y le diga, ¿verdad? Y le pida el nombre de la entidad de reportes de asuntos bancarios a quien ellos les reportan. Le explico. Hemos hablado y acabas de hablar de los famosos buros de crédito, pero sí, hay buros que acaparan información acerca de su historial bancario. ¿Okay? En este momento yo estoy involucrado en un litigio en contra de una de esas entidades. Resulta ser que en mi caso, mi cliente no dio un cheque en falso, o sea, le robaron la identidad y fue otra persona, ¿verdad? Pero si a usted le pasa, y vamos a decir que por cualquier razón usted se equivocó y ha dado un cheque que ha rebotado, es muy probable que su banco le ha reportado a una de estas entidades. Desafortunadamente, esas entidades no son muy comunes. Mucha gente no sabe ni que existen. Claro. Es más, le he prometido a Yaiset que en la próxima, esta es como la 3ª vez que se lo prometo. Para el próximo miércoles.